El ácido ribonucleico ARN, que constituye la mayor parte del ácido nucleico que se encuentra en las células, está involucrado en la transmisión de la información genética necesaria para el funcionamiento celular. Las moléculas del ARN son similares a las del ADN, son polímeros de nucleótidos sin ramificaciones. Sin embargo, hay varias diferencias importantes. Por ejemplo, el azúcar del ARN es ribosa, en lugar de desoxirribosa que se encuentra en el ADN. La base uracilo reemplaza la timina y las moléculas de ARN son sencillas, no tienen hebras y son mucho más pequeñas que las del ADN. En las células existen tres tipos principales de ARN, el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN transferente. Se distinguen entre ellos por la letra R, M o T respectivamente. El ARN ribosómico es el tipo de ARN más abundante. Está combinado con proteínas en los ribosomas. Los ribosomas son los lugares en los que se sintetizan las proteínas y las células que sintetizan grandes cantidades de proteínas tienen miles de ribosomas. El ARN mensajero lleva la información genética desde el ADN en el núcleo a los ribosomas del citoplasma para la síntesis de proteínas. Cada gen, que es un segmento del ADN, forma una molécula separada de ARN mensajero cuando es necesaria una determinada proteína en la célula, pero a continuación el ARN mensajero se rompe rápidamente. El tamaño del ARN mensajero depende del número de nucleótidos de ese gen en particular. Por otro lado, el ARN transferente es la más pequeña de las moléculas de ARN. Interpreta la información genética del ARN mensajero y lleva los aminoácidos específicos al ribosoma para que la síntesis de proteínas se pueda dar. Solamente el ARN transferente es capaz de traducir la información genética en aminoácidos para la síntesis de proteínas. Hay uno o más ARNs transferentes diferentes para cada uno de los 20 aminoácidos. Las estructuras de estos ARN son similares y consisten en nucleótidos de 70 a 90 cada uno. El ARN es el encargado de la síntesis de proteínas, como ya mencionamos, y su función inicia después de la replicación del ADN que vimos anteriormente. Entonces, resumiendo de nuevo, en el núcleo, la información genética para la síntesis de una proteína se copia en un gen del ADN mediante el proceso de replicación. En este proceso de replicación estaban involucradas dos enzimas, la helicasa y la ADN polimerasa. Seguidamente, este nuevo ADN se transcribe en un ARN mensajero en un proceso llamado transcripción. Las moléculas del ARN mensajero salen del núcleo y pasan al citoplasma, donde se combinan con los ribosomas. A continuación, en un proceso llamado traducción, las moléculas de ARN transferente convierten la información del ARN mensajero en aminoácidos que se colocan en la secuencia adecuada para sintetizar la proteína. Veamos más detalladamente los pasos de transcripción y traducción. La transcripción comienza cuando la sección de ADN que contiene el gen que se va a copiar se desenrolla, como se puede observar en la figura. Dentro del ADN desenrollado, una enzima, la ARN polimerasa, que se puede ver representada en anaranjado, emplea una de las hebras como plantilla para sintetizar un ARN mensajero. Al igual que en la síntesis del ADN, la citosina se empareja con la guanina y la timina se emparejaría con la adenina, pero en el ARN es uracilo y no timina el que empareja con la adenina. La ARN polimerasa se mueve a lo largo de la hebra plantilla del ADN, formando enlaces entre las bases. Cuando la ARN polimerasa alcanza el punto de terminación, finaliza la transcripción y se libera el nuevo ARN mensajero, y la sección desenrollada del ADN vuelve a su estructura de doble hélice. Dentro de este proceso surge el concepto del código genético, que consiste en una serie de 3 nucleótidos en el ARN mensajero, denominados codones. Estos tripletes de nucleótidos especifican los aminoácidos y su secuencia en la proteína.
Por ejemplo, los primeros trabajos sobre la síntesis de proteínas demostraron que los tripletes de uracilo repetidos, como se puede observar en la figura, codificaban para un aminoácido, la fenilalanina. Entonces, en el caso de 3 secuencias de tripletes de uracilo consecutivos, como podemos observar, se codifica para 3 fenililaninas que están enlazadas entre sí. Ya se han determinado los codones para cada uno de los 20 aminoácidos. En el libro de texto se pueden encontrar las diferentes combinaciones de cada uno de ellos. Siguiendo con la síntesis, una vez sintetizado el ARN mensajero, como vimos anteriormente, este sale del núcleo y pasa al citoplasma y a los ribosomas para seguir con el otro proceso llamado traducción, en el que las moléculas del ARN transferente, los aminoácidos y las enzimas traducen los codones del ARN mensajero para fabricar la proteína. Veamos un poco más de este proceso. Durante la activación del ARN transferente, cada molécula del ARN transferente contiene un anticodón, que es un triplete de bases que complementan un codón del ARN transferente, como se puede observar en esta figura. Recordemos que los codones son las secuencias de 3 nucleótidos que codifican para cada aminoácido. Un ARN transferente es activado para la síntesis de proteínas por una enzima llamada la ARN transferente sintetasa. La sintetasa utiliza el anticodón para unir el aminoácido correcto al tallo aceptor del ARN transferente. En este caso, ese sería el aminoácido correcto unido al tallo aceptor. Cada enzima sintetasa comprueba la unión de un aminoácido a un aminoácido transferente e hidroliza cualquier combinación incorrecta que se dé durante el proceso. Una vez con el ARN transferente activado y el ARN mensajero en el citoplasma, la síntesis de proteínas comienza usando un ARN mensajero que se combina con un ribosoma. Para esto, el ARN mensajero tiene un codón de comienzo que dirige la síntesis. Ya vamos a ver esto gráficamente. El ARN transferente tiene un anticodón específico que se enlaza al codón de comienzo. Por medio de puentes de hidrógenos, se une a la secuencia complementaria del ARN mensajero. El segundo ARN transferente que lleva el siguiente aminoácido se enlaza al segundo codón del ARN mensajero. La cercanía de los aminoácidos hace que se formen enlaces peptídicos y se va sintetizando la proteína. Conforme va avanzando la síntesis, el ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero añadiendo más aminoácidos y se van separando los ARN transferentes que ya formaron un aminoácido en un proceso llamado translocación. Después de esto, los ARN transferentes libres vuelven al citoplasma en donde esperan para cargar un nuevo aminoácido. Ahora sí, en la siguiente figura podemos resumir lo explicado anteriormente. El ARN transferente previamente activado por la sintetasa contiene un anticodón, como se puede observar, y el aminoácido que se va a unir a la cadena polipeptídica. Además, podemos observar que la sección complementaria del ARN mensajero se une a ese anticodón y está previamente unida, como ya habíamos explicado, al ribosoma. Conforme se van uniendo más ARNs transferentes, la cercanía de los aminoácidos hace que se formen enlaces polipeptídicos entre ellos, y de esta manera se va formando la estructura primaria de la proteína. Conforme avanza el ribosoma a lo largo de la cadena del ARN mensajero, se van añadiendo más ARN transferentes y por lo tanto más aminoácidos, y a su vez se van liberando los ARN transferentes que ya aportaron los aminoácidos necesarios para esa síntesis de esa proteína. Este proceso se llama translocación. Los ARN liberados quedan disponibles para ser nuevamente activados por la sintetasa en caso de requerirse. Recordemos que todo esto sucede en el citoplasma. Finalmente, el ribosoma encuentra un codón de parada y la síntesis de la proteína termina.
La cadena polipeptídica se libera del cromosoma y a continuación las cadenas laterales de los aminoácidos en el polipéptido forman entrecruzamientos que proporcionan la estructura terciaria de una proteína biológicamente activa, como ya hemos visto en otros capítulos de este curso. Realicemos el siguiente ejercicio. Relacione los siguientes términos: activación, iniciación, translocación y terminación con los conceptos que se exponen a continuación. El ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero añadiendo más aminoácidos. Esto se corresponde a la translocación. La cadena peptídica es liberada. Corresponde a la terminación de todo el proceso de síntesis de proteínas. El ARN transferente se activa por una sintetasa enlazándose al aminoácido respectivo. Se conoce como activación. El ARN transferente se enlaza al codón AUG del ARN mensajero en el ribosoma. Esto se conoce como iniciación. Durante el proceso de replicación del ADN o la síntesis de proteínas, se pueden dar mutaciones que son un cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN, que lo altera y causa mutaciones de aminoácidos, lo que puede alterar la estructura y función de una proteína en una célula. Las mutaciones pueden ser consecuencia de rayos X, sobreexposición al sol, por ejemplo luz ultravioleta, productos químicos conocidos como mutágenos y posiblemente algunos virus. Vamos a estudiar dos tipos de mutaciones, las de sustitución y las de desplazamiento estructural. La mutación de sustitución se da por la sustitución de una base por otra en la hebra codificadora del ADN, lo que puede provocar la inserción de un aminoácido diferente en la proteína. Esta es la forma más habitual en la que ocurren las mutaciones. Por otro lado, en la mutación de desplazamiento estructural se añade o elimina una base del orden normal de bases en la hebra codificadora del ADN. Esto hace que los tripletes cambien a partir del punto donde sucede la mutación, puesto que se están quitando o agregando bases como ya vimos anteriormente, generando una secuencia de aminoácidos diferente a la normal. Debido a las alteraciones en la secuencia primaria de una proteína, pueden haber cambios en la estructura terciaria que conlleven a la pérdida de actividad biológica. En el caso de las enzimas, puede producir que no se unan a los sustratos y que no catalicen ciertas reacciones. Esto hace que se acumulen sustancias en el organismo que pueden llegar a ser tóxicas o que no se sinteticen sustancias importantes para el organismo, lo que se traduce finalmente en enfermedad. Entonces, de esta manera se produce una alteración del ADN que produce una proteína defectuosa y finalmente en una enfermedad. El siguiente ejercicio nos pide que especifiquemos el tipo de mutación que se produce en cada caso. En el caso A, una citosina se añade a la secuencia de ADN o AND por sus siglas en inglés. Eso se conoce como desplazamiento estructural. Una adenosina se remueve de la secuencia de ADN. Eso se conoce también como desplazamiento estructural. En la C, la secuencia de TGA se cambia por TAA. Eso se conoce como sustitución. Continuando, podemos ver que los virus son pequeñas partículas de 3 a 200 genes que no pueden replicarse sin una célula anfitriona. Un virus típico contiene ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, pero no puede contener ambos, siempre dentro de una cubierta proteica que protege al virus. Este tipo de sustancias carece del material necesario como nucleótidos y enzimas para fabricar proteínas y crecer. La única forma de que un virus pueda replicarse es invadiendo una célula anfitriona y haciendo uso de los materiales necesarios para la síntesis de proteínas y el crecimiento. Como se puede ver en la figura, una infección viral comienza cuando una enzima de la cubierta proteica del virus hace un hueco o un agujero en la célula anfitriona, como podemos observar. Si el virus contiene ADN, la célula anfitriona comienza a replicar el ADN viral de la misma manera que replicaría el ADN normal, produciendo, por ejemplo, las proteínas que cubren el material genético del virus, promoviendo la síntesis de tal cantidad de partículas virales que la célula finalmente explota, como podemos observar en la figura, y
se promueve la liberación de más virus que infectan más células. Las vacunas son formas inactivas de virus que estimulan la respuesta inmune del organismo, propiciando que el cuerpo produzca anticuerpos para el virus. Varias enfermedades infantiles como la polio, paperas, varicela y sarampión pueden prevenirse gracias al uso de vacunas. Otra clase de virus son los retrovirus. Son virus que contienen ARN como su material genético. Una vez dentro de la célula anfitriona, lo primero que hace es fabricar ADN viral que viene del ARN a través de un proceso conocido como transcripción inversa. Se emplea el ARN viral como plantilla en este caso para sintetizar hebras complementarias.